primero para empezar en 4 horas, era lo que les decía de esta consolidación que se estaba formando. Este par se conformaba dentro de esta consolidación en 4 horas, después llegó a salir, pero la zona clave que podemos ver en el mercado en esta zona, pues es este nivel de aquí, que si nosotros bajamos de temporalidad, podemos ver que en 1 hora justo se está deteniendo, en 1 hora está formando cierta estructura, y si lo vemos también, por ejemplo, en 15 minutos, llega también a ser una especie de doble techo. Por eso es lo que les comentaba al principio, la importancia de ver todo el panorama con todas las temporalidades disponibles. Entonces, como les dije, vamos a empezar en mensual. En mensual nosotros podemos ver zonas. Lo importante de mensual es que entendamos que, por ejemplo, en esta zona nosotros podemos ver una zona de soporte en el precio, solamente una zona para tener en cuenta, y también en la parte más alta tenemos una zona de resistencia. Entonces el mercado, como entendemos que cada vela va a ser un mes, este periodo en el que el mercado se llegó a encerrar, por así decirlo, fue un periodo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses a partir de aquí en adelante. Entonces el mercado se estuvo moviendo aquí, llegó a testear, por ejemplo, con estos mechazos esta zona en el pasado, y con estos mechazos esta zona y esta zona. Son varios testeos que tiene el precio, pero en mensual nos dio esa información. Entonces es importante entender que si nosotros vemos una zona en mensual, tenemos que dejarla marcada como la vimos en mensual. Por ejemplo, esta zona se resumiría así. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque, por ejemplo, si nosotros bajamos en semanal, nosotros ya vemos que arriba de las zonas ya hay más estructura, o sea, ya hay más velas. Pero no por eso significa que nosotros vamos a hacer eso. No, lo que significa es que tenemos que dejarlo tal como está, porque en la temporalidad que fue marcada y en donde va a tener una mejor función fue en mensual. Entonces, por esa razón es que tenemos que dejarlo así. Entonces, les comentaba, la tendencia se está manteniendo bajista. ¿Por qué? Porque está formando altos más bajos, y a pesar de que trae ya algo consolidado los bajos, este par todavía tiene potencial de seguir cayendo a buscar esta zona a testearla. Eso como temporalidad mensual. En mensual podemos ver una tendencia que puede ser respetada bajista y puede seguir cayendo. Ahora, si bajamos a semanal, vamos a ver obviamente mucho más mercado. Y aquí podemos ver zonas más claras, zonas de altos, altos más bajos, altos más bajos, altos más bajos. Entonces, si ven, el mercado está cayendo de manera descendente. A pesar de que está teniendo subidas, la fuerza mayor está siendo bajista. ¿Por qué? Porque tiene más fuerza desde el pasado. Aquí ha subido como nada más 2 ocasiones, porque de hecho esta que subió se mantuvo aquí. Entonces tuvo como una, dos. Después de que llegó en esa zona, volvió a subir con una línea de tendencia. Esta línea de tendencia nada más la marqué como referencia, pero viéndolo a nivel estructura, se encuentra en una caída de manera progresiva, un poco lenta, pero se ha mantenido cayendo el mercado. Después, lo que pasa en los siguientes movimientos es que nosotros, ya entendidas estas zonas y entendido en semanal qué puede llegar a ser, o sea que se ha mantenido la estructura bajista, aquí por ejemplo tuvo un movimiento muy fuerte, pero ¿qué fue lo que hizo? Fue solamente tocar esta zona de resistencia. Entonces, para entender a veces qué pasa con los toques, podemos verlo de una manera muy simple. Podemos verlo, por ejemplo, vamos a poner el caso de esta resistencia. Cuando nosotros vemos una resistencia en el precio, que significa donde hay un capital acumulado y donde hay un precio clave, como ya lo vimos en clases pasadas, el mercado tiene de dos opciones. Puede llegar a ser un testeo o a ser un quiebre. El testeo, que significa, como lo dice su palabra, testing, es solamente que lo prueba, o sea, solamente que lo toca. Es decir, llega a esta zona y cae. Entonces, si ven la regla de que el techo se hace piso o el soporte se hace resistencia, no aplica del todo en todas las situaciones, sino que hay veces que el mercado sube, testea y cae, o cae, testea y sube.
Pero por eso les digo que hay dos situaciones. Una donde el mercado puede llegar a tocar el soporte pasado y lo mismo, perdón, la resistencia pasada y lo mismo con el soporte. El mercado puede llegar a tocar el soporte pasado, que sería esto un patrón de mercado. El doble techo es eso. El doble techo es un testeo. Entonces, acostúmbrense a escuchar esta palabra, testeo, porque si ustedes llegan a entrar a un curso o a un curso en inglés cuando dicen testing zone o testing o que dicen retest, retesteo, testeo, todo eso significa que toca pero sin quebrar, es decir, que solamente toca, cae, toca, sube, pero dependiendo obviamente la situación. Pero por ejemplo cuando hace un quiebre, aquí es ya donde cambia por ejemplo el panorama, de que viene el mercado subiendo y ahora en vez de que aquí caiga, lo que hace es que quiebra y ahora sí cumple la regla que todos conocemos, que la resistencia se soporte y ahora sí sube. Entonces aquí es donde entran los quiebres, también otra palabra que tienen que familiarizarse mucho, muy típica, quiebres, breakouts, todas esas palabras cuando ustedes entran a cursos, ya sea curso en español o curso en inglés, que es más bien lo que yo motivo a todos, un buen curso en inglés de un buen trader. Breakouts, todas esas palabras son claves y ya ustedes con estos conceptos ya entienden. Tal vez no es necesario que lo tengan que ver, pero ya con que ustedes lo entiendan, ya es un buen paso. Entonces, voy a borrar esto. Entonces, así es a veces lo que sucede con zonas marcadas en el precio. Y es, por ejemplo, aquí también lo que pasa. ¿Qué viene a ser el precio? Si nosotros lo vemos en gráficos de líneas, viene el precio a hacer una zona más alta, baja, llega de nuevo a la zona y ¿qué hace? Testeo. ¿Por qué? Porque justamente entra a la zona y de nuevo cae y cae a otra zona baja. Entonces ya con esa información nosotros entendemos que el mercado sigue respetando su naturaleza bajista y es posible que siga dando también los movimientos bajistas que este mercado pueda tener. Ahora eso como panorama semanal, y de hecho en semanal, que es más o menos donde yo manejo niveles mensual, semanal y diario, podemos buscar nuevas zonas donde el mercado pueda llegar a tener nuevos retrocesos, por ejemplo estas zonas de acá. Estas zonas son buenas. Entonces, si ven, ya tenemos zonas mensuales y zonas semanales. Para que no se vea un rayadero, porque a mí no me gusta que se vean muchas líneas en mis gráficos, yo lo que voy a hacer, voy a dejar solamente líneas. Esa es otra cosa que también es bueno que hagan, que eviten a toda costa tener muchos dibujos, muchos colores, manténganlo simple, manténganlo entendible y que se vea visualmente bien. Entonces esos niveles son suficientes. Yo ya sé que los niveles de arriba son semanales y estos son mensuales. Entonces, ¿qué función tienen esos niveles? A pesar de que ya les dije el concepto de quiebres y testeos, pues estos también tienen una posible función parecida. Estos así como pueden servir como testeos, pueden servir también para quiebres. Es decir, por ejemplo, si el mercado llega a caer a esta zona, puede testearla. Entonces aquí es donde van a ir profits, aquí es donde va a ir tu take profit y puede regresar y tal vez puede testear esta y aquí es donde va a ir otro profit. Estas zonas sirven como testeo o como quiebres del precio. Es decir, por ejemplo, si llega a esta zona, el precio puede llegar a testear. Si regresa, puede servir también como soportes y resistencias, así como son testeos. ¿De qué es el testeo? Pues de un soporte pasado. O si es quiebre de resistencia, pues que sería un quiebre de un soporte pasado o una resistencia pasada. Entonces, si ustedes ven la manera en que lo marcamos, al final son soportes y resistencias. Ya nada más que la naturaleza cambia porque son en temporalidades más grandes. Entonces, por esa razón es que ya con esta información, nosotros es muy útil esto para movernos entre profit a profit. O sea, es como si el mercado estuviera en un tipo
no consolidación, pero recuerden que el mercado se mueve generalmente en rangos, entonces es como si se encontrara entre esos rangos como pivoteando, es decir, haciendo toques, regresando, entrando de nuevo, regresando. Entonces al final esa es como la función principal. Supongamos tenemos esta estructura, ¿ok? Tenemos esta estructura. Lo que pasa con el precio es que cuando estamos en temporalidades grandes, justo estas zonas que nosotros vamos conociendo el precio se van comportando, o sea, son maneras en las que se puede dirigir el precio a largo plazo, porque a veces sucede de que el mercado llega a una zona donde no tenemos mucho mercado para movernos, entonces son buenas zonas estos niveles para poder hacer testeos y para poder hacer quiebres del precio. Entonces, si nosotros buscamos compras, por ejemplo, en esta zona de aquí, estamos buscando compras, nosotros vamos a querer dirigirnos en zonas donde el precio pasado haya formado estructura, o sea, soportes o resistencias. Es decir, que dentro de este movimiento que nosotros vemos, por ejemplo, vamos a suponer que esto es semanal, S1, supongamos que dentro de este movimiento, si nosotros vamos bajando un poco más de temporalidad, tenemos que entender que dentro de todo este impulso y dentro de todo este otro impulso hay mucha estructura dentro. Y de hecho, dentro de esa estructura es donde nosotros al final vamos a terminar operando compras o ventas a corto, porque nosotros, por ejemplo, cuando nosotros vemos el tema del semanal, no es como que nosotros tengamos que esperar semanas. Es a veces esto lo que entra en conflicto en muchas personas, que la gente piensa que tiene que esperar semanas para poder operar un trade y así no es. Más bien lo que ayuda en semanal es ver esas zonas donde el precio puede llegar, por ejemplo, algún soporte por aquí en medio, algún soporte, pero como tal no es ver todo el movimiento. Entonces supongamos que voy a poner aquí, supongamos que y de estos dos impulsos en semanal, aquí le voy a poner S1, va a ser una estructura diferente en lo que sería, vamos a poner el ejemplo de 4 horas, ¿ok? Entonces en 4 horas H4, nosotros todo este impulso va a ser igual a una estructura y por ejemplo aquí un doble techo y a otra estructura bajista. Entonces si nosotros ahorita estamos buscando, por ejemplo, esta zona más baja, queremos hacer nosotros compras porque vemos que de hecho hizo un testeo en la zona pasada más baja, que pudo haber sido esto, nosotros vamos a querer dirigirnos a a una zona dentro de la estructura. Es decir, por ejemplo, ¿qué zona? Puede ser, si nosotros estamos operando aquí va mucho de la mano del riesgo-beneficio que queramos. Por ejemplo, si nosotros buscamos tal vez un riesgo-beneficio 1 a 1, sería un profit aquí y un stop loss aquí. De hecho, tiene que ser, por ejemplo, aquí unos 15 y aquí unos 15. Esta gestión de riesgo yo no la recomiendo como tal porque no es rentable a largo plazo, no es rentable, no es sostenible. Yo manejo mínimo 1 a 2, pero aquí entra, por ejemplo, la situación de que decimos, ok, yo quiero operar compras, pero no sé dónde poner mi profit, no sé dónde poner el stop loss. Ok, supongamos que en esta zona ya te dio las confirmaciones y tú ya estás esperando comprar. Entonces compras, el precio comienza a subir y tú puedes utilizar zonas dentro de esta estructura. Ahora, ustedes me dirán, ¿qué podría escoger yo que sea más fuerte? Porque yo veo aquí, por ejemplo, un soporte, veo aquí una resistencia, entonces no sé qué puedo escoger. No sé si escoger tal vez esta área o esta área. Esto va muy ligado de, obviamente, la gestión de riesgo que tengan, pero supongamos que el área está por aquí en medio. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en una tendencia donde cambió de bajista a alcista, es más probable que el precio llegue a testear más rápido un soporte que una resistencia. Y esto sería bueno que ustedes lo anotaran para que me entendieran eso. De hecho, voy a intentar ponérselos aquí.
Aquí se los voy a dejar. Me gustaría que apuntaran esto, porque esto es importante, ¿ok? Lo voy a volver a leer. En cambio de tendencia bajista alcista, que sería esta situación, tenemos un movimiento bajista, después cambia la estructura a darnos un movimiento alcista. Entonces, cuando hace el cambio, es más probable que el precio toque un soporte que una resistencia. ¿Por qué? Porque aquí entra otro panorama que debemos de tener muy en cuenta, que recuerden que estamos, por ejemplo, en 4 horas, pero ahora si cambiamos a 1 hora, va a cambiar la situación. Entonces, ahora tenemos el escenario en 4 horas y ahora vamos a imaginar que tenemos un escenario en 1 hora, que sería, voy a ponerlo ahora con amarillo. Ahora imagínense, va a ser una estructura mucho más larga. Voy a tratar de agarrar aquí toda la tendencia. El objetivo es que vean que va a ser una estructura mucho más larga y mucho más volátil. Aquí otra cosa que deben de tener muy en cuenta es que en H4, entre más grande es la temporalidad, más clara es la estructura. 4 horas es más claro que 1 hora. 1 hora puede haber mucho ruido. Ahora, si ustedes dicen, bueno, pues si es más claro, 4 horas, pues voy a entrar en 4 horas. Adelante, está bien. O si tú tal vez dices, no, yo quiero entrar en 1 hora, también lo puedes hacer. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos el escenario que sería en 1 hora. Entonces, supongamos que nosotros estamos justo en esta zona. Voy a cortarla un poco más. Voy a volver a hacer esta estructura para que quede más clara. Ok, entonces supongamos ya estamos aquí. El precio pues ha tenido sus impulsos y sus retrocesos en 1 hora. Entonces, como les digo, aquí nos encontramos en la misma zona que 4 horas. Eso no va a cambiar porque el precio va a estar justo en el mismo nivel, esté en semanal, un día, 4 horas. Lo único que cambia es la información y las velas que se dan de más, si es más baja la temporalidad. Entonces, estamos en esta zona. Y como dice aquí el concepto, en cambio de tendencia bajista alcista, o sea, aquí tenemos la tendencia bajista, es más probable que el precio toque un soporte que una resistencia para el profit, para profit. Entonces, supongamos nosotros queremos entrar aquí. ¿A qué me refiero con profit? Pues a profit es donde vas a poner tu toma de ganancia. O sea, donde el precio toque y tú cierres en ganancia. Ahí. Entonces es más probable que el precio llegue a testear, por ejemplo, esta zona, que llegue a testear esta. ¿Por qué? Porque cambia la situación. Por ejemplo, aquí en 4 horas vemos una tendencia un poco lenta, pero aquí en 1 hora vemos mucha más tendencia. Entonces en 1 hora puede llegar el precio aquí, tocar lo que sería el soporte pasado y tal vez de aquí seguir cayendo. ¿Por qué? Porque la estructura en panorama de 1 hora sigue siendo bajista. Y a pesar de que tal vez en 4 horas la quiebre o la testé, es decir, que de aquí en 4 horas nada más suba y el precio caiga de golpe, en 1 hora se estuvo manteniendo bajista. Entonces es por eso que es más probable que entres esta zona y supongamos que la resistencia estuvo aquí. Si la resistencia está en esta zona, es muy poco probable tal vez que el precio suba, te quedes sin que te toque el profit y caiga de golpe. ¿Por qué? Porque entre menor es la temporalidad, más información hay y hay panoramas distintos, hay panoramas diferentes, hay panoramas que pueden resultar confusos, pero para este propósito es bueno que ustedes sigan esto. Entonces, si ven aquí, se cumple la regla de que el soporte se hace resistencia aquí y cae. Entonces, ya con esa regla, ya podemos entender un poco mejor a dónde puede ir el precio para futuros movimientos. Entonces, ¿qué pasa después? El mercado cae y aquí, de igual manera, 4 horas siguió la estructura bajista, hizo el cambio, llegó a esta zona y cayó. ¿Por qué les digo que tal vez la resistencia no es buena opción? Porque cuando llega a un nivel más alto, ya cambiará el momentum. Entonces, si cambia el momentum, por ejemplo, la resistencia, para que me entiendan, ¿en qué casos serviría más? Bueno, vamos a regresar al ejemplo de 4 horas para que me entiendan un poco más.
Vamos a borrar esto, pero ahora vamos a cambiar el tipo de escenario que nos puede presentar el mercado. Por ejemplo, 4 horas, vamos a borrarlo, ahora vamos a pensar que la situación cambia. Por ejemplo, en 4 horas, voy a ver si esto ya me llegará a cargar. Bueno, sí. Ok, ya. Por fin se ha apiado de mí esto. Bueno, va a ser más fácil. Supongamos que ya en 4 horas, vamos a ver algún ejemplo, 4 horas. Si en 4 horas llegamos a estar en una tendencia alcista, por ejemplo, vamos a ver algún ejemplo atrás para poder proyectar este ejemplo. Por ejemplo, aquí es una muy buena zona. Supongamos que nosotros, como les decía, vamos a operar compras aquí. Entonces nosotros vemos la tendencia bajista en esta zona, pero nosotros estamos viendo que el mercado puede llegar a testear esta zona. ¿Qué significa testear? Como ya les dije al principio, que el precio toque y caiga sin que lo quiebre. ¿Dónde podrían ser los quiebres? Tal vez en este nivel más bajo. Bueno, entonces ya con esa información nosotros podemos poner algún profit, alguna operación en compra por aquí, tal vez un stop loss por aquí, manejando un riesgo 1 a 2, que es lo que yo manejo casi siempre, algunas veces 1 a 3 o dejo correr ganancias. Entonces supongamos llega a esta zona, entonces como les digo, el precio es más probable que llegue a tocar una zona de soporte y después llegue a caer. Aquí por ejemplo, ¿qué pasó? Sobrepasó la zona, pero si ven, llegó a la zona de resistencia pasada y tuvo una pequeña caída. Esta caída, acuérdense, estamos en temporalidades de un día. Si bajamos hasta una hora, vamos a ver qué pasó en el precio. Por acá está la operación. Vean, si bajamos en una hora llegó y lo que hizo como testeo lo respetó y tuvo una caída considerable en esta zona de casi 120 pips. Entonces ahí fue donde testeó, cayó, después siguió a compras, estuvo bien, pero sí tuvo esa naturaleza de que cayó. Recuerden que cuando testea y cae, depende de la temporalidad en que lo veas, no es como de que caiga y cambie toda la estructura, a veces varía, a veces solamente tiene una pequeña caída y sigue la tendencia, varía mucho la situación. Entonces, por ejemplo, en diario pasa eso, sobrepasa y bueno, pues sigue la tendencia. Ya una vez que tenemos una tendencia alcista confirmada, o sea, de que ya sabemos que estamos ya en un escenario alcista, porque por ejemplo aquí era una tendencia alcista, pero era muy corta, eran movimientos apenas que se estaban formando. Pero aquí ya podemos decir que, ok, estamos en una tendencia alcista. Entonces aquí lo que podemos hacer es ya, en vez de estar poniendo nuestros profits en soportes pasados, aquí ya la cosa va a cambiar porque nuestros profits ya los podemos poner en resistencias pasadas. Resistencias pasadas. Entonces, si ven, supongamos que nosotros obtuvimos otro trade en compra, no sé, por ejemplo aquí, y ya el precio, ahora en vez de limitarnos a que llegue a darnos un profit en esta zona, tal vez con una operación muy pequeña, ya podemos irnos a más largo. ¿Por qué? Porque la tendencia ya se confirmó. Entonces, el tip que les di antes, solamente agréguenle que cuando la tendencia ya se confirma alcista, ahora sí se buscan profits en zonas de resistencia. Lo voy a anotar. Entonces, ya con esa información, que tenemos ya la confirmación, ahora sí podemos dirigirnos a zonas más altas. Entonces, si ven, el precio llega a testear nueva zona, se cumple el testeo. ¿Por qué? Porque cae, o sea, tiene una caída considerable, aunque esta caída se pudo haber ocupado para un retroceso y seguir subiendo, y después llega otra vez a la última zona más alta hasta esta. Entonces llega, testea y vean qué pasa. Aquí sí cumplió el testeo, pero aquí el testeo, ¿cómo se pudo haber visto de mejor zona? En semanal. Si nosotros subimos al gráfico semanal, ya el testeo va a ser una formación mucho más clara. Esta resistencia pasada que vemos en un día va a ser una zona más clara en semanal. ¿Y qué pasó? Probablemente el precio llegó a entrar, hizo cambio de estructura
en 4 horas o 1 hora, que es donde usualmente lo hace. La semanal que pasa, viene el precio a testear zona, viene a testear y caída. Y hasta donde cae, pues cae a testear otra zona pasada. Entra de nuevo a otra zona pasada ya con mayor liquidez. Por ejemplo, aquí deja mechazo, pero justamente respeta la zona, respeta el precio y la liquidez que hay dentro de esta zona. Y ya de aquí, pues nosotros podemos seguir un cambio de la estructura. Entonces, por eso es importante entender las temporalidades, que en cada temporalidad hay cambios de estructura, hay cambios de paradigma, pero al final, en el largo plazo, siempre va a buscar zonas clave donde el precio pueda llegar a testear o pueda llegar a usar como quiebres para después hacer una resistencia. Los quiebres no me voy a enfocar mucho porque esos ya todos los conocen, pero lo que son las zonas de testeo sí. Entonces, cuando tienen operaciones, tengan muy en cuenta estas zonas de testeo que puede utilizar el precio para generar caídas o para generar subidas.